Bueno, vamos a seguir con el tema pues de empezar pues mejor dicho con el tema de conociendo a Jesús, ¿cierto? Entonces lo estábamos viendo ahí en el texto bíblico en Marcos 4:41, ¿cierto? Que lo empezamos hace 8 días. 8 días pues fue como una introducción pues realmente a lo que una introducción pues realmente a lo que a lo que el tema pues que vamos a ver, cierto. Entonces el tema pues que vamos a ver es conociendo más a Jesús, quién es Jesús, y vamos a ver pues la cita bíblica otra vez, que es Marcos 4:41, aunque ahora vamos a ver más textos bíblicos para que todos podamos leer. Entonces dice Marcos 4:41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces miremos ahí pues que aún los discípulos, ¿cierto? Que fueron los que lo acompañaron, ¿cierto? Tenían pues como esa duda de quién era, ¿cierto? O sea, no veían pues como esa grandeza de Jesús pues en ese momento. Y pues vemos ahí el tema pues que Jesús calma la tempestad, ¿cierto? Entonces aún los discípulos que ya estaban con él, que ya conocían las enseñanzas de Jesús, aún ellos pues en este caso se preguntaban quién es Jesús, ¿cierto? Hoy en día muchas personas, ¿cierto? Y a lo largo de la historia se han hecho esta gran pregunta de quién es Jesús, ¿cierto? Entonces algunos lo han negado, ¿cierto? Algunos han dicho no existe. Otros también pues han puesto en duda también lo de la creencia, ¿cierto? Lo que realmente Jesús es para nosotros. Y otros, como nosotros pues en este momento, creemos que Jesús existe, ¿cierto? Y que Jesús pues sana nuestras vidas y por eso nosotros lo adoramos, ¿cierto? Como vemos aún pues ahí en el versículo, sus discípulos que convivieron con él varios años al principio no sabían verdaderamente quién era él, sino hasta después de su resurrección comprendieron completamente quién era Jesús, ¿cierto? Entonces si leemos ahí el libro pues de Hechos de los Apóstoles, vemos cómo empezó realmente la iglesia primitiva, ¿cierto? Antes cuando estaban con el Señor, pues ellos no, simplemente como que caminaban con Él y sí, aprendían muchas cosas de Él, y el Señor pues les daba también a ellos palabras, ¿cierto? Y les enseñaba cómo hacer las cosas, pero realmente ellos empezaron a conocer a Jesús después de la resurrección, ¿cierto? Que ellos ya empezaron a predicar la palabra y ellos ya empezaron a llevar la palabra sin importar, como lo vemos ahí en la palabra, que Pedro y Pablo pues tuvieron infinidad pues de aventuras, digámoslo así, que aunque ahí lo dice la palabra que ellos les daban palizas, digámoslo así, por predicar la palabra, ¿cierto? Pero ellos ya estaban convencidos de lo que realmente estaban profesando y de lo que realmente estaban predicando, ¿cierto? Entonces, realmente en ese tiempo los discípulos vinieron pues como a activarse, digámoslo así, después de la resurrección de Jesús, ¿cierto? Entonces, yo mirando, ¿cierto? A lo largo de la historia han habido teólogos, han habido científicos, ¿cierto? Han habido también filósofos e historiadores y han tratado de encontrar pues como los rastros de ese Jesús histórico, ¿cierto? Como el tema que veíamos la semana pasada, ¿cierto? Toda esta gente se pregunta, bueno, ¿realmente Jesús existió? ¿Cómo existió? ¿Si realmente resucitó? Porque se han hecho varias preguntas sobre eso, ¿cierto? Pero a nosotros como cristianos, realmente lo que nos debe importar es que Jesús existió y existe. Y su existencia no está determinada por lo que digan los demás, ¿cierto? O sea, nosotros, si alguien viene y nos dice, no, es que yo tengo pruebas de que Jesús no existió, ¿cierto? Nosotros ya realmente creemos que
Jesús existió, ¿cierto? Por fe, ¿cierto? Entonces, Él existió, existe y existirá por toda la eternidad. Entonces no son las investigaciones científicas o históricas lo que van a determinar quién es Jesús realmente, ¿cierto? Porque todos estos teólogos, científicos, filósofos, historiadores, puede que lo hagan también a bienestar de ellos, digámoslo así, ¿cierto? Pero nosotros por fe creemos que realmente Jesús existió, creemos que sanó mucha gente, ¿cierto? Que hizo milagros y no necesitamos de ningún historiador, ningún científico que verdaderamente nos diga si realmente Jesús existió, ¿cierto? O por lo menos pues nosotros no estamos ahí preocupados en una página de internet o investigando allí en Google si bueno, necesito pruebas de que realmente Jesús existió, ¿cierto? Nosotros no lo hacemos de esa manera porque creemos firmemente que Jesús existió, ¿cierto? Entonces, como cristianos y como hijos de Dios que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, lo que la palabra de Dios nos revela de Jesús es suficiente para creer en Él. Amén. Amén. Entonces, nosotros ya tenemos la palabra, ¿cierto? Y la palabra realmente, vamos a ver ahora, nos muestra realmente quién es Jesús, ¿cierto? ¿Qué decía la gente? ¿Quién era Jesús? ¿Qué decía los que estaban cerca de Él? ¿Qué decía los gobernantes? ¿Quién era Jesús? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que realmente nosotros vamos a ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos revela la palabra de Dios sobre quién es verdaderamente nuestro Señor Jesús? Entonces, en primera instancia, miremos las personas del pueblo, ¿cierto? Los que tal vez lo veían pasar, los que tal vez veían un milagro, ¿cierto? De Jesús, ¿qué decían realmente de Él? Entonces yo quiero que leamos Lucas 9, 7 y 8. Alguien que lo quiera leer. Otro que lea Juan 4, 29 y Juan 7, 41. Todo al mismo tiempo. Lucas 9. 9, 7. Lucas. ¿Quién va a leer? José, yo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Leo, bien, José. Amén. Leo el que está ahí en la pantalla. Por favor, Lucas 9, 7 y 8 a la vez. Bueno. Algunos por su autoridad decían que era Juan el Bautista, que había resucitado. Otros por su poder y milagros decían que era Elías o alguno de los profetas antiguos había resucitado. ¿Sí? Amén, sí señor. Entonces vemos ahí en el versículo 7 que algunos por su autoridad decían que era Juan el Bautista que había resucitado, ¿cierto? Porque, o sea, Jesús demostraba que tenía autoridad, ¿cierto? Y en el versículo 8 nos dicen que otros por su parte, por su poder y milagros, decían que era Elías o algunos de los profetas antiguos que había resucitado. O sea, realmente en ese momento no sabían quién era Jesús, ¿cierto? No lo sabían, ¿cierto? Pero sí tenían algunas referencias, digámoslo así, y con base pues a esas referencias porque ya se nota ahí en la palabra que ellos tenían un conocimiento del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, algunos por su autoridad decían que era Juan el Bautista y otros por el poder y los milagros que hacía decían que era Elías, ¿cierto? O sea, conocían de la vida de Elías y pensaban pues que era alguno de los profetas que había resucitado, ¿cierto? En Juan 4, 29 y 7, 41. Porfa. 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. 7:41. Y 7, 41. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Amén. Entonces, algunos ahí en ese texto bíblico nos dicen que algunos lo llegaron a reconocer como el Mesías prometido en las Escrituras, ¿cierto? Entonces, mire que aunque de pronto Jesús
pasaba en ocasiones desapercibido. Vemos ahí en las escrituras que la gente conocía de la palabra, ¿cierto? La gente en algún momento escuchó de la palabra o iban a la sinagoga, ¿cierto? Pero vemos ahí que tenían conocimiento de él, solamente que había como una confusión porque realmente pues ellos esperaban otro rey, ¿cierto? Esperaban otro Mesías, otro Salvador, digámoslo así, de otro linaje, ¿cierto? Y de otra manera pensaban que los iba a salvar, ¿cierto? Entonces leamos ahí también en Juan 1, 38 y Juan 3, 2. Que lea Juan. Que lea Juan. Dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Sí, ese. Juan 1, 38. Sí, Sí. ¿Y el otro cuál es? El otro es Juan 3, 3. Juan 3, 2. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, habían otros, ¿cierto? Que verdaderamente lo reconocían como ¿qué? Como el Cristo, ¿cierto? Pero ese Cristo lo reconocían también como el rabí, ¿cierto? Como el maestro, ¿cierto? Y investigando pues un poco sobre esto, anteriormente habían 3 términos en esa época para llamar a los maestros, ¿cierto? ¿Cuál era? En Israel a los maestros los llamaban Rabán, ¿cierto? Que eran pues como maestros de una escuela de Iliel, ¿cierto? Como menos que era alguien pues muy reconocido en ese tiempo, en ese lugar, ¿cierto? También les decían Rab, que eran maestros de las escuelas orientales y babilónicas, y ese término que dice la palabra, que era rabí, que eran maestros de las escuelas de Galilea, ¿cierto? Y vemos que Jesús iba a las sinagogas y leía, pues dice la palabra ahí que leía los rollos, ¿cierto? Entonces muchos por su sabiduría, imagínense en Juan 3.2 nos dice que Nicodemo fue a buscarlo de noche y aún así él siendo pues un hombre estudiado, Nicodemo le dijo a él que maestro, ¿cierto? Entonces miremos todas estas personas cómo reconocían que Jesús realmente por su sabiduría era un maestro, ¿cierto? Entonces ya vemos que por su autoridad pensaban pues que era Juan el Bautista, otros pensaban que eran Elías, otros los llegaron a reconocer como verdaderamente es que es el Mesías, y otros por aparte creían, ¿cierto? Y sabían que por la sabiduría que Jesús tenía era un rabí, ¿cierto? Era un maestro y que podía enseñarles a ellos, ¿cierto? Porque también uno se pregunta, bueno, ¿cómo alguien perteneciente pues a esta élite que era Nicodemo, que era un hombre muy estudiado, cómo va donde Jesús a preguntarle, ¿cierto? Entonces él reconocía que realmente Jesús era el que venía pues a salvar al mundo, solamente que pues no podía reconocerlo, digamos, en público porque pues muchas cosas iban a suceder, ¿cierto? Entonces por esa parte pues digamos es lo que dice pues de la palabra de las personas pues que decían que de Jesús, ¿cierto? Los discípulos y amigos más cercanos, ¿qué decían los discípulos y amigos más cercanos? En Juan 1, 40, 41. ¿Evaristo qué? ¿Un Evaristo? José, una preguntita. Sí, señor. Cuando Jesús entraba a las sinagogas, a leer, ¿él qué leía? Sí, ¿qué leía? ¿Qué leía? El Antiguo Testamento. Sí, lo que pasa es que el Antiguo Testamento anteriormente La Torá. estaba en rollos, el Pentateuco, entonces leía era los rollos de ese tiempo. O sea, no había palabra pues como la tenemos ahorita La hoy ley de día. Moisés. No había pues una Biblia, no había pues como un libro que ellos dijeran, no, me voy a llevar la Biblia para la iglesia o para la sinagoga. Ellos
Ah, pero era pues el Antiguo Testamento. Sí, señor, sí, sí. Porque no está el nuevo es él. El nuevo es Cristo. Perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Buen señor. Juan 1, 40, 41, ¿qué nos dice? Evaristo. Don Evaristo. Sí, lo leo con mucho gusto. Juan 1, 40 y 41. Sí, señor. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que declarado es el Cristo. Amén, amén. Entonces, mire que Andrés, ¿cierto? Andrés, hermano de Pedro, lo llamó como el Mesías, ¿cierto? Hemos hallado al Mesías. Entonces, mire también de parte de Andrés ese discernimiento que tuvo en ese momento, ¿cierto? Porque realmente, pues, para uno saber o para darle un título a una persona, pues uno primero tiene que conocerlo. Pero mire que Andrés, cuando le dijo, hemos hallado al Mesías, ¿cierto? Lo llamó el Mesías, ¿cierto? Vamos a ver en Juan, ahí también en Juan 1, 47 al 49. Y mi espíritu se regocijaba en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de Juan. su siervo. Es Juan. Juan 1. Juan 1, 47, 41. Papá 1. Juan 1. Juan 1, 47. Pepos, Juan 1. Lo estoy buscando, ya. 40. Ah, bueno, ya. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, y cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. ¿Cierto? Entonces miremos ahí que Natanael, ¿cierto? Lo llamó como El Hijo de Dios. Hijo de Dios y Rey de Israel. Mire pues qué palabras tan grandes, ¿cierto? Que Andrés lo llamó el Mesías, Natanael acá lo llama Hijo de Dios y Rey de Israel, ¿cierto? Entonces vemos lo bonito que vemos a través de la palabra, que también los discípulos y los que andaban con Jesús, cómo lo llamaban, ¿cierto? Entonces, la pregunta para nosotros que estamos acá, ¿cómo podemos nosotros llamar a Jesús, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos llamar? Según la experiencia que nosotros hemos vivido o no hemos tenido una experiencia realmente con el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos llamarlo? O sea, ¿cómo usted personalmente podría llamar a Jesús? Yo lo llamo. Yo lo tengo por mi Señor, para mí es mi Señor. Mi Señor. Padre. Doña Luz Dali, Cristo, mi plenitud. mi plenitud. Se le pone la cara. Amén. Daniel Paula. Díaz. No. ¿Qué le Alejandra. pasa? Papito Dios. ¿Cómo lo tiene este amor? Mi Salvador, mi Sanador, mi Restaurador. Vale, que si no saben, ahorita Aprendemos. vamos a aprender mucho de cómo lo podemos llamar, ¿cierto? A través de la palabra, ¿cierto? El niño quiere El Salvador, amén. También mi Salvador. Mi Salvador. Es Neider. Es muy de rico. El Hijo prometido. Listo. Tranquilo que aquí vamos a aprender, hermano. Juan Mi Carlos. Padre, mi Salvador, mi Mi Redentor. Padre. Amén. Le dijo. ¿Cómo? Mi maestro. Mi Maestro. Amén. Lili. Mi Salvador. Mi Y Salvador. una de las cosas que yo le digo al Señor, que Él es el camino que me lleva al Padre. Amén. Y ahora lo bonito de todo esto, espérenme. Ahora lo bonito de todo esto es que ya vamos a conocer cómo podemos llamarlo, ¿cierto? Entonces ya nuestras oraciones a Él ya van a ser más extensas, ¿cierto? Cuando uno conoce pues
una sola palabra, sí, tal, eso, pero cuando uno amplía ese conocimiento ya va a ser mucho más fácil para poderle uno elevar una oración a él. Joana. Mi amado. Mi amado. Amén, amén. Los que están ahí conectados, ¿cómo lo llaman ustedes? Don Evaristo. Ah, bueno, ¿quién iba a hablar? ¿Quién? David. No, es que no sé si en una parte dice que Jehová, claro que no es por los testigos que dicen, no sé. Señor, lo va a Señor. Sí, Jehová es Señor, sí está bien. Señor, Sí. está bien. Pero para qué sería. Pero para usted personalmente, ¿Qué experiencia como tenía la con Dios? experiencia que usted ha tenido. ¿Cómo lo percibe en su cercanía con él? Con Jesús. Ah, mi amado. Mi amado. Mi amado. Excelente, lo felicito. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién hay ahí? Esteban. Esteban. Es que no. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Evaristo. Ya, listo. Yo digo que si yo lo tengo a él, lo tengo todo. Todo. Mi todo. Todo. Oiga, Juan Carlos, José Jesús, Señor. la semana pasada, el miércoles, estaba hablando con un muchacho de la congregación y él me decía a mí, yo soy soltero, pero yo quiero tener un romance acá en la tierra con alguien, porque es que tener un romance con una mujer, eso es muy hermoso. Entonces, hoy me decía mi hermana que el sobrino de ella, que ve que el nieto de ella, era muy apasionado por el fútbol y hasta se hacía matar por el fútbol. Y entonces, y uno que vive por allá en Europa, un niño. Y yo me pongo a pensar, qué bueno uno querer tener como ese romance. Yo le he dicho al Señor en estos días, después de que escuché esa palabra la semana pasada, qué rico uno tener un romance con el Señor, como tiene uno un romance acá en la tierra cuando uno está enamorado, tan bonito que es uno tener ese romance con el Señor y estar completamente enamorado de Él. Fuera, pues sería muy bonito. Amén, amén. Esa es la idea. Dígame. Hijo de gloria. Hijo de gloria. Amén, amén. ¿Quién más? ¿Quién más está conectado? Doña Luz Miriam. Y yo como le digo papito Dios. Papito Dios. Doña Nena. Doña Celia. Vale. Amor, 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 amor. Escucha porque te lo voy a preguntar. Listo. Bueno, entonces miremos cómo cada... Ah, Estela ya dijo. Maestro. Don maestro. Don Guillermo. El Raboni. ¿Cómo le digo yo? Que él es mi padre. Amén. Siempre que voy a él, le digo papá. Amén. 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 Y siendo él es mi padre, él me da todo. Amén. Sí, y con él lo tengo todo. Amén, amén. Así es. Para mí es mi proveedor, ¿cierto? El que me provee todo lo que yo necesite, ¿cierto? Porque realmente puede que yo haga muchas cosas, puede que yo trabaje 12 horas seguidas, pero si no es por Dios, ¿cierto? Yo no podría tener lo que tengo ahora, ¿cierto? Y me voy a colación cuando empezó este año, ¿cierto? Este año yo pensaba que yo terminaba la práctica de técnico en sistema en este colegio y yo decía, no, pues ya llevo 18 años en un call center, entonces yo termino esta práctica el 31 de diciembre y paso la hoja de vida a un call center y paso como entre un tubo. Yo decía 18 años, o sea que la experiencia pues de 18 en un call center es muy amplia. Resulta que yo me acuerdo que con mi esposa yo saqué la hoja de vida y entonces para hacerla un poco más llamativa yo dije, bueno, voy a poner ahí el estudio técnico en sistemas y que hice la práctica 6 meses y no, todo pinchado ya pues mandé la hoja de vida. Me llamaron para la entrevista, me hicieron un roleplay, pasé ese roleplay, vendí, yo no me acuerdo qué fue lo que vendí y no, usted, pues ¿cuánto lleva usted trabajando en call center? 18 años. ¿Cuánto lleva usted, no? Que 3 meses, que 6 meses, que un Estaba año. súper calificado. Mejor dicho, yo les ladraba a ellos.
Yo dije, no, ya pasé. Cuando no, listo. Seleccionado, usted pasó. Necesito que vaya a los exámenes a tal parte, tal día. Ah, no, eso ya. No, Estela, ya tengo trabajo, Estela. Pues resulta que fui al examen médico. Dijo que estaba enfermo. Fui al examen médico y yo esperando la llamada cuando eso lo metieron en un grupo. Y todo el mundo me dijo, ¿usted qué? ¿Usted pasó? Sí, no, ya estamos trabajando. Y yo, ¿qué pasó? Nada. Y yo, ¿qué pasaría? No, eso es el que el Señor no quiere que yo esté en la campaña. Mandé la segunda hoja de vida. Pasé todo lo mismo, cuando voy al examen médico. Nada. Cuando yo tengo una hermana ya en Digite, entonces yo llamé a mi hermana y yo, venga. ¿Qué pasó que yo no pasé? Averígüeme a ver. Me dijo, no, fueron los exámenes médicos. Y yo, pero ¿qué? Si yo no como, yo no tomo. Lo único que tengo es la barriguita aquí. Me dijo, no, es que ahí aparece en el historial que tiene una hernia en el ombligo, una pequeña hernia, y por eso no lo... Y yo, oiga, 18 años y por una medio, mejor dicho, cosita, me dijeron que no. Pueden operar todavía. Y sabiendo que hay personas que verdaderamente meten a en los call centers, no, eso ahí se me derrumbó todo. Y ahí fue cuando yo empecé a conseguir trabajo, cuando empecé es que en un restaurante, cuando empecé es que yo dije, Dios mío, entonces ahí ve uno la mano de Dios, ¿cierto? Que aunque uno a veces en mis fuerzas yo creía que todo, ya tenía todo planeado, es solamente Dios quien define, ¿cierto? Y es solo Dios quien le da la provisión a uno, ¿cierto? Amén. Mire, en esos 3 meses yo me ganaba diariamente, a mí me daban por 12 horas 40.000 pesos. Pero yo tenía que hacer de todo, tenía que al último lavar los baños, cambiar los papeles higiénicos tirados, tenía que lavar la greca tenoso, mejor dicho. Era mejor lavar la cosa de los jugos. No, eso sí, comía muy bueno, ¿para qué? Pero, ¿sí me entiendes? O sea, el señor ahí... El señor ahí tratando, ¿cierto? Tantas cosas, porque uno muchas veces piensa que uno tiene todo, ¿cierto? Que porque uno tiene experiencia en esto, tiene experiencia en lo otro, ¿ya? ¿Cierto? Entonces mire, que ¿quién dio la provisión en el tiempo? Solo Dios. ¿Cierto? Y los lo más pollitos. tremendo era que a mí me llamaban todos los días y a él nada. Y a ella aún la siguen llamando los conscientes. Y a mí. Y a mí me llaman. Que no digo, no, llamando a mi esposo. Que sé que está aquí. Hola, sí. Ah, no, usted no es Estela, qué pena, no me equivoqué. Pásame a su esposa. Sí, entonces yo puedo decir ahí que Dios fue proveedor, ¿cierto? A pesar de que uno se ganaba 40.000 y de pronto por ahí de propina alguna cosa, pero el único que dio la provisión es Dios, ¿cierto? Para todo, para el arriendo, para las facturas, y que pues tengo aquí la señora que es una buena administradora del dinero, ¿cierto? Gracias a Dios, porque donde yo vaya a la tienda con 40.000, yo voy con 10.000. No, que bueno, unos chiticos. No, que un trozo de pollo. No, que esto y lo otro. En cambio, ya con aquí la señora enseguida, ya. No se volvió la enseguida. Entonces. Me perdonan ahí. Pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que usted hizo? Que nosotros deberíamos responder. ¿Quién es Jesús para ustedes? Exactamente. Ahí voy. Muchos dijeron que es mi padre. Se refirieron a Dios. Porque Jesús es muy claro en los evangelios cómo se revela a él. Dice, soy el camino, la verdad y la Yo vida. dije que era el camino al Padre. Mi maestro. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Listo, entonces. Ya no mañana predico. No mañana la predica. Bueno, perdón, disculpen. Y ya por último vemos acá que Marta, la hermana de Lázaro, y María, ¿cierto? Lo llamó el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, ¿cierto? Y lo vemos ahí en Juan, también ahí en Juan 11,
11:26. 26, 27. Alguien que no haya leído eso. Vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Que ha venido al mundo, amén, ¿cierto? Entonces, mire todas estas características que realmente nosotros tenemos de Jesús, ¿cierto? El Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y también, pues, el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esto hablaban, pues, los discípulos y amigos más cercanos. Y ahora vamos a ver el Padre, ¿cierto? Vamos a ver lo lindo que lo llamaba el Padre, y ahí nos lo vemos en el bautismo de Jesús, cómo lo llamó. Mateo 3, 16, 17. Y otro que me busque, por favor, Mateo 17, del 2 al 6. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17. Sí, señor. Así dice la palabra. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, ¿cierto? Este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Amado. ¿En quién? Tengo complacencia. ¿Cierto? Qué bonito que algún día el papá de uno se hubiera referido así con uno, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a veces tenemos heridas por eso, ¿cierto? Porque tal vez nuestro Padre terrenal nunca tal vez escuchamos una palabra que nos haya hecho de esa manera, ¿cierto? Que nos haya animado, pero mire lo bonito que le dice a Jesús ahí en el bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿cierto? Y vamos a ver ahí en la transfiguración, en Mateo 17, de 2 al 6. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El oír. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amén. Entonces miremos ahí que tanto en el bautismo como en la transfiguración de Jesús, el Padre no cambia de opinión, ¿cierto? O no cambia pues sus palabras. Tanto en el bautismo, cuando empezó el ministerio, como en la transfiguración, dice las mismas palabras, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente que aquí le añade otra palabra, ¿cierto? A él oíd, ¿cierto? ¿A quién? A Jesús. Solamente a él. Y mire que nos dice muy clara la palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que oír las voces del mundo, no tenemos que oír lo que nos dicen las otras personas, no tenemos que oír lo que tal vez otras personas heridas y resentidas tal vez nos van a decir de la experiencia tal vez que ellos tuvieron, ¿cierto? Tenemos que oír ¿a quién? A Jesús. Siempre lo que Jesús nos dice es lo que nosotros tenemos que oír. No tenemos que oír otras palabras, ni aún las palabras del pastor, las palabras de los líderes, sino solamente escuchar y oír la palabra de Dios, ¿cierto? Solamente, porque nos dice muy clara ahí la palabra y nos enfatiza a él oír, ¿cierto? Y es lo que
si nosotros leemos la palabra, nosotros nos damos cuenta que la palabra nos enseña muchas cosas, ¿cierto? Y que en medio de tantas situaciones que vivimos hoy en día, de tanta desesperación, tanta tristeza, tanta amargura, ¿cierto? Que a veces sentimos que hay un vacío en nuestras vidas. Solamente al único que tenemos que escuchar es a Jesús, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Jesús de sí mismo, ¿cierto? Y mire, la diferencia, quise poner todas estas citas bíblicas para que nosotros conozcamos realmente que si no lo sabíamos, pues hoy lo vamos a aprender y ya por lo menos hoy, a partir de hoy, en nuestras oraciones, ya vamos a saber cómo dirigirnos a Jesús, ¿cierto? Si ya solamente sabíamos 2, 3 palabras, pues hoy vamos a saber muchas más. Entonces, ya sabemos que cuando estemos en intimidad con el Señor, que cuando estemos en oración con Él, ya sabemos cómo podemos llamarlo. Y qué bonito que uno aprenda todo esto para uno referirse a Jesús y poder estar en intimidad con Él, y que no dure una oración 5, ni 10, ni 15 minutos, sino que uno se deleite realmente aprendiendo cómo llamar a Jesús, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, Jesús afirmó que Él y el Padre eran uno solo. Vamos a mirarlo ahí en Juan 10:30 y en Juan 14:7-9, ¿cierto? Yo puse las citas bíblicas, es para que nos demos cuenta que realmente viene de la palabra, ¿cierto? O sea, que yo no me inventé esa frase, ni yo me inventé que Jesús decía que Él y el Padre eran uno, no, lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces que siempre cuando nosotros hablemos, veamos o hablemos con base pues a la palabra, amén. Entonces Jesús afirmó que Él y el Padre eran uno solo, Juan 10:30 y Juan 14:7-9. Si alguien de allá nos quiere colaborar con la lectura, y si no, acá. Bueno, acá. Juan 10:30. Juan 10:30, Joa. Más largo. Yo y el Padre uno somos. Bueno, pero es que lo quería leer. Me miró cuando le dije yo que los de allá. Los de allá y yo. Y me miró como. Juan 14:7-9. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hasta 9. Sí. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Amén. Entonces mire que es algo ilógico que Felipe le hubiera preguntado a él, muéstranos al Padre, ¿cierto? Si él dice en su palabra que él y el Padre son uno, pues al verlo a él, ¿cierto? Están viendo a quién. Ya en el capítulo 10 agregan la primera parte, dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Amén, ¿cierto? Entonces miremos ahí que Jesús afirmó que Él era y Él y el Padre eran uno. Dice también, Jesús afirmó que Él es el único camino para llegar ¿a dónde? Al Padre Celestial. Juan 14:7. Juan 14:7. 7. ¿Mismo ahorita? Sí, el mismo. Es el mismo. Sí. Sí, tiene la misma Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Bueno, yo creo que ahí me equivoqué, yo creo que ahí es el de yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué pena, me disculpan por equivocarme. Ese es Juan 14:6. Desde el 5, desde el 4. Sí, léalo por favor. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Pero mire lo bonito que aún esa pregunta aún prevalece en algunas personas, ¿cierto? Dice ahí en el versículo
5. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cierto? Y muchas personas hoy en día nos preguntan o se preguntan, bueno, ¿cómo podemos saber el camino? Y hay muchas cosas, ¿cierto? Que el camino al éxito, que el camino a esto, que, ¿cierto? Y sacan un poco de cosas y hasta de estudios y acá Jesús simplemente cuando él le preguntó ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿cierto? Entonces vemos ahí lo bonito que cuando nosotros nos preguntemos verdaderamente cuál es el camino a seguir, es escuchar ¿qué? La voz de Jesús, ¿cierto? La voz de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Luego nos dice que Jesús afirmó delante del sumo sacerdote que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, lo que ya decían algunas personas cuando lo vimos ahorita hace un momento. Mateo 26, 62, 64. Marcos. Eso. Mateo. Es Mateo, porque ahí dices Marcos. 14. No, Mateo. No, este. Ah, ese. Porque Marcos no tiene 23 capítulos. Mateo 26. Pero es que dice Marcos 14, 61, 62. ¿En dónde está No, usted? Está lleno, lleno. El que sigue después. Sí, por no comer pan, ¿cierto? Por no tomar el tinto. No. No. Es que estoy en este ahorita. Vamos a este. Ah, si este man no tiene bola. Ah, sí, ve. Y yo iba en orden. Lea pues, Marco, lea pues. Es que ella iba en orden. Lea pues, sí. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. ¿Contenta? Sí. Listo. En orden. Listo, sigamos. Muy bien. Entonces ahí Jesús afirmó. ¿Qué afirmó él ahí? ¿Qué afirmó? Que si Que él era el Mesías, el Cristo. El Hijo de Dios. El ¿Cierto? Hijo del Dios viviente. Entonces él lo afirmó independientemente de qué situación estaba, él lo afirmó en ese momento, diciendo la verdad, porque dice la palabra, pues lo leímos más arriba, que es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Luego ahora sí le damos ahí en orden, Jesús afirmó delante del sumo sacerdote que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora sí Mateo 26, 62, 64. Ahora sí, Mateo 62, 64. Lili, Mateo. Joa. Pero en voz alta. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viéndole en las nubes del cielo. Amén. ¿Cierto? Entonces ahí afirmó delante del sumo sacerdote que él era ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios. Juan 14:6 ya lo leímos arriba, o sea que ya no es necesario porque él dice que es el camino, la verdad y la vida. Ese sí era y no que el otro, no sé qué pasó. En Apocalipsis 1:7-8, ¿qué dice? Vamos en orden. No. Que era para embolatar a la alumna. Apocalipsis 1, ¿qué dice? ¿Uno qué? 1, 7, 8. Ah, es Apocalipsis 1, 7. Es el último libro, listo. ¿Quién le da aquí? Apocalipsis 1, 7, 8, ¿qué dice? Que la niña va a leer. Y van a leer. Que la niña va a leer. Apocalipsis, Ivana. Ivana.
Hermana, la esperamos, tranquila. La esperamos. Hágale Ya que se ve Génesis, tenemos hasta diciembre. Para allá está. Vamos a ver Apocalipsis. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Ahí Génesis está, 4. mire, ahí está uno, sí. Eso, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Y el 8. El 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, él sigue. Dice el Señor, sigamos. Siga que está Dice el bien. Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. El Todopoderoso, amén, amén. Entonces mire ahí en ese solo versículo, en el 8, todo lo que afirma Jesús, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. No le cuento. Entonces, miremos ahí en ese versículo 8 todo lo que dice, ¿cierto? Que es que el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿cierto? Entonces, mire lo bonito que dice en Apocalipsis, para que si de pronto, mire a ver qué micrófono hay encendido, para que si no lo sabíamos, pues ya lo sabemos, ¿cierto? Ya podemos, y así en orden podemos, si queremos, referirnos a Jesús. Mentiras que no. No me dejas silenciar. No la deja. Ah, es que es usted, Estela. Por eso. Sí, aquí dice ella. El de allá, Chuchito. El de al lado de allá. Si usted cierra ese, no lo escucha. Ah, es que yo cerré el de acá, Estela. Ese vea es Juan. Jaime David. Sí. Si usted cierra el de acá, no olvides. Ahí ya. Lo apagándome solo, ¿cómo lo ve? Es que es usted. Listo, entonces ahí miramos, ya para terminar pues como esta sesión, todo lo que dice la palabra en estos pocos versículos, lo que dice de Jesús, ¿cierto? Entonces, aquí en Apocalipsis pues terminamos con este versículo, ya la otra semana pues vamos a mirar estos otros versículos y otros más que vienen. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender realmente quién es Jesús, ¿cierto? ¿Qué nos dice la palabra realmente quién es Jesús? Porque muchas veces podemos leer esos versículos, ¿cierto? Los podemos leer rápido, ¿cierto? De corrido, pero no entendemos realmente qué nos dice la palabra sobre quién es Jesús, ¿cierto? Entonces que con todos estos versículos que nosotros tenemos en este momento y con un poco de versículos que hay acá en la palabra, podamos entender realmente cómo podemos referirnos a Jesús, ¿cierto? Que de ahora en adelante nosotros ya podamos tener esa intimidad con Dios, tener esa intimidad en oración y poder ya saber nosotros cómo referirnos realmente a Jesús. Y que todo esto a nosotros nos ayude, que cuando nosotros no encontremos un camino, que nosotros digamos, no, pero ¿cuál es el camino? Pues la palabra dice que, ¿cierto? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que ya tengo ahí el versículo, que es Juan 14:6, y que puedo ir a ese versículo para verificar realmente, ¿cierto? Que quién es Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Que el Cristo, que el Mesías. Que Él es la Y puerta. que todo eso
Jesús me pueda ir revelando todo eso para que, ¿qué? Para que haya liberación en mí, para que haya sanidad, ¿cierto? Porque eso también le ayuda a uno a eso. Entonces, no sé si tendrán algunas preguntas, inquietudes, sugerencias. Muy bonito. Muchas gracias. Ah, la charla. No, la Ah. palabra. La palabra. Que no te hagas ilusiones. Entonces ya la otra semana ya vamos a aprendiendo más. Me aurore porque Jesús le muestra el camino, la verdad y la vida. Para que se le revele. Vale, ore. Hasta ahora no he dicho palabra. Mira, para que se. Me aurore porque Jesús No, le muestra la para verdad. que la palabra haya cabida en su corazón. Bueno, Estela, por favor, nos ayuda con la oración. Hay peticiones. Hay peticiones, no. ¿Alguien tiene peticiones de oración? Ay, orar por don Carlos. Don Don Carlos. Carlos, que esta semana lo están acusando de que está saliendo con ese brazalete. Bueno, el hecho es que si sigue así lo mandan para la cárcel. Está de cumpleaños creo que esta semana, ¿no? Mañana, creo. Mañana. Mañana está de cumpleaños, don ¿Verdad? Carlos. Mañana. ¿Verdad? Y esa manera Ahí se y llama. nos decía pues muy bonito, es que si me toca ir a la cárcel a predicar la palabra, vamos a la cárcel. Amén. Yo sé con la voluntad de Dios. ¿sí? A orar por su Manden Pero salió un profesor. tema todo raro de esa brazalete. Me anotan porque yo no tengo pues como muy buena retentiva, por favor. Muchas peticiones ahí. Bueno, Ya vamos a orar sé. entonces por todas estas peticiones. Señora Luzdari, Carlos tiene peticiones. Ah, por la cita que tiene mañana su mamá. Ya viste. Vamos a orar por esa cita Vea, por también. allí la niña tiene La niña, sí. Por mi profesora. Por su ¿Cómo se llama? profesora. ¿Cómo se llama el profe? Olga Patricia. Bueno, vamos a orar por Olga ¿Qué Patricia. hizo la profesora pues? ¿Qué hizo? No, que se le murió el papá. Ah, listo, Dios ahí al frente. Don Guillermo. Don Guillermo, Jaime David. Jaime David, vamos a orar por Jaime David, por todos los que están ahí Conectados. conectaditos. Por don Carlos. Por Don Carlos, vamos a poner. ¿Quién más? Vamos a mostrar acá a las invitadas. Ahorita le pregunto, nosotros como decían, nosotros todos los principios. Por, ¿cómo se llama Kelly? Kelly Paola. Sí, Kelly Paola Ortega. Hablemos por ella también. ¿Qué pasó? Mujer. Mi hermana. La hermana de ella. Ya, ella ya consiguió trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí, ya. Bueno, Porque esa vieja con esos muchachos. bien, bien. Ya está trabajando. Está trabajando por el terminal viejo. En esa panadería, pan de oro, trigólogo, algo así. Pan de oro. Sí. Ah, pandero. Amén. Hay buena esperanza de oro. Sí, es de oro. de oro el pan. Pongámonos pues en presencia del Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, precioso Señor. Gracias por la palabra del día de hoy, Padre, porque tú te revelas de muchas maneras, Señor. Y has mostrado cómo se revela tu Hijo a nosotros, Padre precioso, para nosotros poder hacer una oración efectiva en nuestras vidas, Señor. Así como lo dices en tu palabra, Señor, que tu Hijo es el camino, la verdad y la vida, Señor. Nosotros clamamos a ti que tú arraigues esta palabra en nuestro camino, Señor, en nuestros corazones, Señor, porque es una forma nosotros cada vez de encontrarnos en una encrucijada, el clamar a ti que nos muestres el camino a través de tu Hijo precioso. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Agradecidos estamos delante de ti, Señor, porque es una forma de glorificar tu nombre y agradecerte, Señor, las miles de maravillas que tú haces diariamente en nosotros, porque diariamente tú haces un milagro en medio de nosotros, Señor. El milagro de la provisión, el milagro de la vida, el milagro de poder estar acá, el milagro de leer tu palabra, Señor. Amén. Ya todo eso es un regalo tuyo, Señor, que tú nos das diariamente, Señor.
el ver a nuestros hijos crecer, Padre precioso, el ver a nuestros hijos salir adelante. Ya todo esto es un milagro, Señor, y cómo no agradecerte, Padre precioso. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por cada persona que asiste allí, Señor. Bendice cada una de las sillas que allí se ocupa, Señor, y bendice a cada una de las personas que se sientan allí, Señor, para que tu nombre sea revelado a cada uno de ellos, Señor. Nosotros clamamos, Señor, por liberación en medio de nuestra iglesia, para que tú quites todo ese adormecimiento que hay en el medio de nosotros, Señor. Aún en nuestras vidas, Señor, aleja todo adormecimiento en medio de nosotros, todos pensamientos distractivos que tenemos diariamente, Señor, que nosotros podamos tener una conexión directa contigo, Padre Santo, que tu palabra sea revelada en medio de nosotros, Señor, para que nosotros podamos ser esa luz, Señor, para las demás personas, Padre, que tu Hijo sea revelado en nuestras vidas, que nuestra forma de ser sea la de tu Hijo, Señor precioso. Eso es lo que clamamos en este tiempo, Padre poderoso. Por favor, Señor, revélate en medio de todas las aflicciones de que tu pueblo está pasando en este momento, Señor. Revélate en medio de los trabajos, de los negocios, Señor. Revélate en el medio del estudio de tu pueblo, Señor. Revélate, Señor, revélate en estos tiempos tan complicados y difíciles, Señor, donde tú debes de traer reposo a nuestro corazón y pensar que tú eres nuestro único proveedor, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque cada día tú haces presencia en medio de nosotros, habitas en cada una de nuestros hogares, Señor, porque tú eres el principal jefe de nuestros hogares, Señor, porque tú eres el presente, el futuro, Señor, de nuestros hijos, precioso Padre. Por favor, trae revelación a todos estos jovencitos, Señor. Trae revelación a estos niños, precioso Padre, porque tu nombre tiene que ser sembrado en los corazones de ellos. Ellos tienen que tener una intimidad contigo para que tú puedas ser revelado, Señor, en medio de ellos y ellos puedan afirmarse en tu palabra, Señor. También pedimos, Señor, por aquellos hijos que niegan tu nombre, Señor, para que tu nombre sea, Señor, sembrado en ellos y revelados en ellos, Señor, para que ellos sean el propósito conforme tú los has creado, Padre precioso. Yo oro por estos niños, oro por la mamá de estos niños, Señor, para que tú traigas revelación a su corazón, Padre precioso, porque nosotros en nuestro vientre, Señor, hemos sembrado vida y no muerte, Padre precioso. Por eso a esta hora, Señor, clamamos por tu misericordia sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, Padre precioso. Ven y visítanos, Señor. Necesitamos una visitación tuya en este tiempo, Padre. Necesitamos revelación tuya en este tiempo, Señor. Nosotros clamamos a ti, Padre poderoso, para que tú tengas misericordia, Señor, de nosotros, para que tú aquietes nuestros corazones, nuestros pensamientos delante de ti y podamos sentir tu presencia, Señor. Te damos gracias por don Guillermo, Señor, para que tú sigas levantando su vida, Señor, para que él pueda alcanzar lo de su pensión, Padre precioso, y aún traiga sanidad, Señor, en sus piernas, en sus articulaciones, Señor. Yo clamo por Jaime David, Señor, para que cada día traigan más libertad a su mente, a sus pensamientos, Señor, para que sea un hombre afirmado ante tu presencia, Padre poderoso. Yo clamo por doña Zenelia, Señor, para que ella siga siendo luz en medio de sus nietos, de sus hijos, Señor. Clamo también por doña Miriam, Señor, para que ella sea esa luz en su hogar, Señor, para que su esposo haya reposo delante de ti, precioso Padre. También clamo a ti, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre precioso, para que
seas tú ayudándonos, Señor, y sosteniéndonos cada día más, Señor, en la obra tuya, primero que todo, Padre, y en todo lo que hacemos lo ponemos delante de ti, nuestros trabajos, negocios, Señor, el estudio, Señor, para que tú abras el entendimiento a cada uno de nosotros, precioso Padre. Yo bendigo, Señor, a la profesora de Olga Patricia, Señor, para que en este tiempo de tristeza, de angustia, de dolor, Señor, tú seas revelado a esta familia, para que en medio de esta pérdida, Padre precioso, ellos puedan buscar el rostro tuyo, amado Señor. También clamamos, Señor, por don Carlos, Padre precioso, tú lo has guardado todo este tiempo, Padre Señor. Nosotros hoy clamamos, Señor, para que este juez sea asequible, Señor, para que él entienda que las cosas no son de esa manera, Señor, para que tú obres en el corazón de este juez, Señor, y don Carlos pueda seguir disfrutando de su libertad condicional, Señor. Nosotros clamamos por un milagro, Señor, en el medio de ellos, Señor. También nosotros pedimos a esta hora, Señor, por Luz Adriana, Señor, por esa aflicción, esos dolores en su cuerpo, Señor. Ten misericordia, Señor, ella no puede dormir a veces, Señor. Nosotros clamamos, Señor, que tú hagas un milagro en su vida, Señor, en su salud, y todo lo que tengas que desarraigar de su corazón sea desarraigado, Señor, Padre precioso. También clamamos por Patricia, Señor, por ese cáncer, Señor, para que seas tú en medio de ella, obrando, precioso Señor, para que seas sustentándola, y aún en esa cirugía de su rodilla, ella pueda hallar reposo y sanidad, Señor. También pedimos por Kelly, la mamá de estos niños, Padre precioso, para que tú la ayudes en ese trabajo, le des fortaleza, pero también le des fortaleza, Señor, para buscar tu palabra, Señor, para buscar tu rostro diariamente. Asimismo nosotros clamamos a ti, Señor, que nosotros podamos buscar tu rostro diariamente, podamos leer tu palabra, Señor, trae libertad, Señor, en medio de nosotros, para poderte glorificar en todas las áreas, Señor precioso. Yo pongo esta noche delante de ti, Señor, y este resto de semana en tus manos, Padre precioso, que seas tú bendiciéndonos y guardándonos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén, Señor.